4 minutos. Eso es todo lo que separa a tu cerebro del daño irreversible cuando el oxígeno desaparece. No 10, no 20. 4. En ese breve intervalo, las neuronas empiezan a fallar, la energía se agota, las señales eléctricas se vuelven caóticas y, si el aire no vuelve, el sistema simplemente colapsa. No importa quién seas, no importa tu edad, tu fuerza o tu inteligencia. Sin oxígeno, la vida humana se apaga con una rapidez brutal. Por eso respiramos sin pensar. Por eso el oxígeno no es un lujo, sino una obligación constante. Cada segundo, cada latido, cada pensamiento depende de que esa molécula invisible llegue a las células. Quita eso, y no hay plan B. O eso creemos. Porque mientras tú no podrías aguantar ni unos minutos, hay animales que hacen algo que suena directamente imposible. Animales que pasan semanas, meses enteros, sin una sola bocanada de oxígeno. No jadean, no se ahogan, no entran en pánico. Simplemente continúan. Imagina quedar atrapado bajo el hielo de un lago congelado. El agua es negra, densa, inmóvil. No hay intercambio con el aire, no hay burbujas, no hay salida. Para casi cualquier ser vivo, eso sería una sentencia de muerte lenta y segura. Pero ahí abajo, en ese silencio absoluto, hay un corazón latiendo despacio. Un cerebro que no ha muerto, un organismo que se ha negado a colapsar. Y no estamos hablando de bacterias extrañas ni de criaturas microscópicas. Estamos hablando de un vertebrado. De un animal con cerebro, nervios, sangre y metabolismo. Un animal que, por todas las reglas que creemos entender, no debería estar vivo. La protagonista de esta historia es la tortuga pintada. Un animal aparentemente simple, casi aburrido a primera vista, que esconde uno de los trucos biológicos más extremos jamás documentados. Cuando llega el invierno y los lagos se congelan por completo, esta tortuga no huye, no migra, no respira aire atrapado, se queda ahí abajo y apaga casi todo. No hiberna como un oso, no duerme esperando tiempos mejores. Hace algo mucho más radical. Se desconecta sin morir. Y para entender cómo es posible algo así, primero tenemos que aceptar una idea incómoda. La vida no siempre sobrevive acelerando. A veces sobrevive apagándose. Cuando pensamos en supervivencia extrema, solemos imaginar resistencia, corazones latiendo más fuerte, pulmones trabajando al límite, músculos exprimiendo hasta la última gota de energía. Pero lo que hace este grupo de animales va justo en la dirección contraria. No luchan contra la falta de oxígeno, la aceptan. El problema del oxígeno no es solo que lo necesites para respirar, es que sin él, las células no pueden producir energía de la forma habitual. El metabolismo aeróbico se detiene, el ATP se agota y en la mayoría de los vertebrados eso provoca una cascada de fallos, desequilibrios químicos, acumulación de desechos tóxicos, neuronas disparando sin control y, finalmente, muerte celular masiva. El cerebro es el primero en caer. Siempre. Así que la pregunta no es ¿cómo respiran sin oxígeno?, sino algo mucho más inquietante. ¿Cómo evitan que su cerebro colapse cuando la energía desaparece? La respuesta es tan simple como aterradora. Estos animales bajan el volumen de la vida, reducen su metabolismo a niveles absurdamente bajos, a veces menos del 10% de lo normal. El corazón no se detiene, pero late tan despacio que apenas parece vivo. El cerebro no piensa, pero tampoco muere. Las señales nerviosas se minimizan. Los procesos que consumen energía se suspenden. Es como si el organismo entrara en un modo de espera profundo, diseñado no para dormir, sino para no gastar. Este tipo de estrategia se llama anoxia tolerante y es extraordinariamente rara en vertebrados. La mayoría simplemente no puede hacerlo. Pero algunos sí. Además de la tortuga pintada, hay peces como la carpa común que sobreviven en estanques completamente cubiertos de hielo, donde el oxígeno cae a cero durante meses. No nadan, no se alimentan, no reaccionan.
esperan. Y aquí está el punto clave. No están aguantando la respiración. Están reescribiendo temporalmente las reglas básicas del metabolismo. Cambian la forma en que producen energía, aceptan subproductos que serían letales para otros animales y, lo más importante, protegen su sistema nervioso de sí mismo. Porque, al final, el mayor enemigo del cerebro sin oxígeno no es la falta de aire. Es el propio cerebro intentando seguir funcionando como si nada hubiera cambiado. Si hay un animal que parece romper directamente las reglas de la biología, es la tortuga pintada. No porque sea rápida, fuerte o especialmente inteligente, sino porque hace algo que en casi cualquier otro vertebrado sería una sentencia de muerte inmediata. Apaga su cerebro durante meses. En invierno, estas tortugas pasan largos periodos en el fondo de lagos y estanques completamente congelados. No estamos hablando de agua fría con poco oxígeno. Estamos hablando de cero oxígeno. El hielo sella la superficie, las plantas dejan de producir oxígeno y las bacterias consumen lo poco que queda. Para un mamífero, incluso unos pocos minutos en esas condiciones causarían daño cerebral irreversible. Para la tortuga pintada es simplemente martes. Cuando el oxígeno desaparece, su cuerpo entra en un estado radical. El metabolismo cae en picado. El consumo de energía del cerebro se reduce hasta un punto casi ridículo. Las neuronas dejan de comunicarse entre sí de la forma habitual. No hay pensamiento, no hay procesamiento, no hay actividad consciente. Pero tampoco hay muerte celular. Es un apagado controlado. Lo más impresionante es cómo evita uno de los mayores problemas de la anoxia: el colapso químico. Sin oxígeno, las células producen energía mediante procesos anaeróbicos que generan ácido láctico. En humanos, la acumulación de este ácido provoca fallos musculares, daño tisular y, en el cerebro, desastre absoluto. La tortuga, en cambio, tiene un truco brutal. Usa su propio caparazón como tampón químico. El calcio del caparazón absorbe y neutraliza el ácido, evitando que el pH de su cuerpo se vuelva letal. Mientras tanto, su corazón sigue latiendo, pero a un ritmo tan lento que parece detenido. Puede pasar minutos enteros entre latidos. Su temperatura corporal se iguala a la del agua helada. No se mueve, no reacciona, no respira. Y aún así, sigue viva. Cuando llega la primavera y el hielo se derrite, el oxígeno vuelve al agua. Y entonces ocurre algo casi inquietante. La tortuga reinicia. El metabolismo se reactiva, el cerebro vuelve a encenderse, el corazón acelera y continúa su vida como si nada hubiera pasado. No hay daño neurológico, no hay secuelas, solo meses enteros de existencia suspendida, en un estado que, para cualquier otro vertebrado, sería indistinguible de la muerte. Las tortugas ya son extremas, pero ahora vamos a algo que roza directamente lo absurdo. Porque hay peces que no solo sobreviven sin oxígeno durante meses, sino que lo hacen produciendo alcohol dentro de su propio cuerpo. Hablamos de ciertas carpas del norte, como la carpa cruciana, que viven en lagos poco profundos, que se congelan por completo en invierno. Cuando el hielo sella la superficie, ocurre lo inevitable. El oxígeno desaparece. Totalmente. Y aquí es donde casi todos los vertebrados mueren rápido. Pero estas carpas no. El problema principal de vivir sin oxígeno no es solo la falta de energía, es lo que viene después. Cuando las células producen energía sin oxígeno, generan subproductos tóxicos, especialmente ácido láctico. En la mayoría de los animales, ese ácido se acumula hasta que el cuerpo colapsa. Pero estas carpas encontraron una solución tan elegante como demencial. Convierten el ácido láctico en etanol. Sí, alcohol. Literalmente se emborrachan para sobrevivir. Las células musculares de estos peces transforman el lactato en etanol, que luego se difunde a la sangre y se elimina lentamente por las branquias hacia el agua. De esta forma, evitan que el ácido destruya sus tejidos. Es una vía metabólica que no existe en ningún mamífero, ni siquiera en la mayoría de los peces. Es una rareza absoluta.
Durante semanas o meses, estos animales permanecen casi inmóviles, con un metabolismo bajísimo, flotando cerca del fondo, con niveles de alcohol en sangre que serían letales para un humano. Su cerebro está ralentizado al extremo. No cazan, no huyen, no reaccionan. Pero siguen vivos. Y aquí viene lo realmente inquietante. Cuando el oxígeno regresa en primavera, no hay daño cerebral, no hay fallo orgánico. Simplemente eliminan el alcohol restante, reactivan su metabolismo y continúan su vida normal. Si esto te está volando la cabeza, haz una pausa rápida y suscríbete ahora, porque lo que viene después es aún más perturbador. Este canal va exactamente de esto: animales que rompen reglas que creíamos universales, y todavía no hemos llegado a lo más incómodo. Porque todo esto plantea una pregunta inevitable. Si estos animales pueden apagar su metabolismo, su cerebro y hasta su química básica durante meses, ¿por qué nosotros no? Y la respuesta no es tranquilizadora. Llegados a este punto es tentador pensar, vale, esto es como la hibernación, ¿no? Animales que bajan el metabolismo, se quedan quietos y esperan a que pase el invierno. Pero no, esto no es hibernación. Y la diferencia es crucial. Durante la hibernación, el cuerpo sigue usando oxígeno. Poco, pero suficiente. El corazón late. El cerebro sigue activo a baja intensidad. Hay control, hay margen de error. En cambio, lo que hacen estos animales es algo completamente distinto. Cruzan la línea roja metabólica. Funcionan en condiciones que, para la biología de los vertebrados, deberían ser incompatibles con la vida. Cuando un cerebro se queda sin oxígeno, las neuronas empiezan a morir en minutos. En humanos, después de 5 minutos sin oxígeno, el daño cerebral permanente es casi seguro. Después de 10, la muerte es lo normal. No hay modo espera, no hay pausa segura. El sistema colapsa. Pero estos animales no solo evitan el colapso, lo hacen de forma repetida, controlada, reversible. En la tortuga pintada, por ejemplo, el cerebro entra en un estado tan profundo de supresión que deja de comunicarse como lo haría normalmente. Los canales iónicos se cierran. La actividad eléctrica cae en picado. No hay pensamientos, no hay reflejos complejos, no hay conciencia como la entendemos. Es un apagado funcional, no un sueño. Y lo mismo ocurre en las carpas. El cerebro no aguanta. Se transforma temporalmente en otra cosa. Un órgano mínimo, reducido a lo esencial, que solo mantiene la integridad estructural mientras todo lo demás se suspende. Lo más inquietante es que este estado no genera daño acumulativo. No es como aguantar la respiración cada vez más tiempo hasta que algo se rompe. Estas especies pueden pasar por este proceso año tras año, durante décadas, y su esperanza de vida no disminuye por ello. En algunos casos, incluso es mayor que la de especies similares que nunca enfrentan estas condiciones extremas. Esto significa que la biología no prohíbe vivir sin oxígeno durante largos periodos, solo lo prohíbe para nosotros. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. Si la evolución ya resolvió este problema varias veces, ¿por qué los mamíferos quedamos fuera de esa solución? La respuesta no es falta de tiempo. Es otra cosa. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda para nosotros. Porque cuando ves tortugas, peces y otros vertebrados sobrevivir sin oxígeno durante semanas o meses, la pregunta es inevitable. ¿Por qué los mamíferos no podemos hacer esto? ¿Qué salió mal en nuestro camino evolutivo? Y la respuesta corta es: nada salió mal. Simplemente elegimos otra apuesta. Los mamíferos somos máquinas de alto rendimiento. Nuestros cerebros consumen una cantidad obscena de energía. En los humanos, el cerebro representa solo alrededor del 2% del peso corporal, pero consume cerca del 20% de toda la energía en reposo. Es un órgano hambriento, exigente y completamente dependiente del oxígeno. No tiene plan B. Esa dependencia nos dio ventajas enormes: pensamiento rápido, aprendizaje complejo, memoria avanzada, emociones sofisticadas, lenguaje,
cultura. Pero todo eso tiene un coste brutal. No podemos permitirnos apagar el sistema. Nuestro cerebro no sabe cómo reducirse a lo esencial sin autodestruirse. Las tortugas y las carpas, en cambio, siguieron un camino opuesto. Cerebros más simples, metabolismos flexibles, menos dependencia de reacciones rápidas y más tolerancia al tiempo lento. En términos evolutivos, sacrificaron velocidad por resistencia, y ese intercambio es irreversible. Un mamífero no puede aprender a vivir sin oxígeno. No es una habilidad que falte. Es una arquitectura completamente distinta. Nuestros canales neuronales, nuestras mitocondrias, nuestras membranas celulares, todo está diseñado para funcionar a máxima potencia, todo el tiempo. Si quitas el oxígeno, no entramos en modo ahorro. Entramos en modo colapso. De hecho, incluso cuando los humanos entramos en estados extremos como la hipotermia profunda, donde el metabolismo baja de forma drástica, seguimos necesitando oxígeno. Mucho menos, sí, pero nunca cero. Cero significa muerte. Y aquí viene lo realmente perturbador. Desde un punto de vista puramente biológico, nuestro diseño es frágil, increíblemente poderoso, pero frágil. Dependemos de un suministro constante de oxígeno como si fuera electricidad para un servidor. Si se corta, no hay respaldo. Las tortugas no son más avanzadas que nosotros, pero en este aspecto concreto son mucho más resistentes. Y eso nos obliga a replantear una idea muy humana, que más complejo siempre significa mejor. Hasta ahora suena casi mágico, pero aquí es donde entramos en el detalle que realmente rompe la cabeza. ¿Cómo demonios apagas un cerebro sin que se destruya a sí mismo? Porque ese es el verdadero problema. No es solo sobrevivir sin oxígeno, es evitar que las neuronas entren en pánico y colapsen. En los mamíferos, cuando el oxígeno desaparece, las neuronas reaccionan de forma caótica. Las bombas iónicas que mantienen el equilibrio eléctrico fallan, el calcio entra sin control en las células, se liberan neurotransmisores de forma masiva y se produce una tormenta química que literalmente mata al tejido cerebral. No es una muerte tranquila, es una implosión. Las tortugas y algunas carpas, en cambio, hacen algo radicalmente distinto. No luchan contra el problema, lo aceptan. Cuando el oxígeno cae, el cerebro no intenta mantener su actividad normal. En lugar de eso, entra en un estado llamado depresión metabólica profunda. Las neuronas reducen su actividad al mínimo absoluto. Las señales eléctricas casi desaparecen. El consumo energético cae hasta un 90%. No hay pensamientos, no hay reflejos complejos, no hay respuesta rápida. Es como si el cerebro se apagara, pero de forma controlada. Y lo más importante, protegen sus células antes de que el daño ocurra. Liberan grandes cantidades de neurotransmisores inhibidores, como el GABA, que actúan como un freno químico. Este freno impide que las neuronas se disparen de forma descontrolada. Además, modifican la permeabilidad de sus membranas celulares para evitar la entrada masiva de calcio, que es uno de los principales responsables de la muerte neuronal en la falta de oxígeno. En otras palabras, donde el cerebro humano entra en pánico, el cerebro de la tortuga entra en silencio. Este estado puede mantenerse durante semanas o meses. No hay sueños, no hay consciencia, no hay percepción del tiempo. El animal sigue vivo, pero funcionalmente está en pausa. Y cuando el oxígeno regresa, el sistema se reactiva poco a poco, como un ordenador saliendo del modo suspensión, sin daños permanentes. Desde fuera parece un milagro. Desde dentro es pura bioquímica fría y eficiente. Y aquí viene lo inquietante. Este modo apagado no es improvisado. Está grabado en su genética. Es una función integrada. Algo que la evolución decidió conservar porque, en ciertos entornos, saber esperar es más importante que reaccionar rápido. La pregunta ya no es cómo lo hacen. La pregunta es, ¿qué tipo de mundo obliga a un animal a aprender a desaparecer sin morir? Y aquí es donde todo esto deja de ser solo una curiosidad biológica y se vuelve profundamente incómodo.
porque cuando escuchas que un vertebrado puede apagar su cerebro durante meses y luego volver como si nada, la pregunta aparece sola, inevitable, casi automática. ¿Y nosotros? La respuesta corta es no. La respuesta larga es todavía no, y quizá nunca, de forma natural. El cerebro humano es extraordinariamente caro desde el punto de vista energético. Representa apenas el 2% de nuestro peso corporal, pero consume alrededor del 20% de toda la energía en reposo. Es un órgano diseñado para estar siempre activo, pensar, anticipar, reaccionar. Incluso cuando dormimos, sigue funcionando a un ritmo elevado. No tiene un modo pausa real. Cuando el oxígeno falta en un humano, el reloj empieza a correr de inmediato. En cuestión de segundos perdemos la consciencia. En minutos, las neuronas comienzan a morir de forma irreversible. No porque sean frágiles, sino porque no saben detenerse. Siguen intentando funcionar cuando ya no pueden, y ese esfuerzo las mata. Pero aquí viene la parte inquietante. La ciencia está intentando aprender de estos animales. Investigadores llevan décadas estudiando tortugas y peces anóxicos para entender cómo inducen esa depresión metabólica sin destruir el cerebro. Y algunos avances ya existen. En laboratorio se han logrado estados de actividad cerebral extremadamente reducida en mamíferos mediante fármacos, hipotermia controlada y manipulación de neurotransmisores inhibidores. No es hibernación, no es coma, es algo intermedio. En medicina de emergencia, por ejemplo, se ha explorado la idea de pausar el metabolismo cerebral tras traumatismos graves o paradas cardíacas, ganando tiempo para reparar daños antes de que el cerebro colapse. Incluso se han hecho experimentos con enfriamiento profundo del cuerpo para reducir el consumo de oxígeno durante cirugías extremas. Pero hay un límite claro. Nuestro cerebro no evolucionó para apagarse sin consecuencias. No tenemos los frenos químicos reforzados, ni las membranas celulares resistentes, ni la tolerancia al calcio que tienen estos animales. Forzar un apagado completo sería como intentar poner un motor de Fórmula 1 en modo espera sin romperlo. Así que, por ahora, seguimos siendo esclavos del oxígeno, dependientes de cada respiración, atrapados en un cerebro que nunca deja de gastar. Y eso hace que estas criaturas no solo sean raras, las convierte en recordatorios vivientes de que la evolución pudo haber tomado caminos muy distintos, y no eligió el nuestro para sobrevivir en silencio. Así que aquí estamos, un animal que puede pasar meses sin oxígeno, con el cerebro prácticamente apagado, el corazón funcionando al mínimo y el metabolismo reducido a una fracción ridícula, y aún así seguir vivo. No porque sea invencible, no porque sea inmortal, sino porque aprendió algo que la mayoría de los vertebrados nunca aprendieron: ¿cuándo dejar de luchar? La tortuga pintada, las carpas y otros animales anóxicos no sobreviven haciendo más. Sobreviven haciendo menos. Menos señales eléctricas, menos consumo, menos actividad. En lugar de entrar en pánico químico cuando el oxígeno desaparece, como hacen nuestros cerebros, activan frenos internos que protegen sus células de sí mismas. No es fuerza, es control. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan incómoda. Porque demuestra que la muerte por falta de oxígeno no es inevitable en todos los cerebros. Es, en parte, una consecuencia de cómo estamos diseñados. Nuestro cerebro no sabe apagarse con elegancia. Cuando el oxígeno cae, entra en caos, se sobreexcita, se quema desde dentro. Estos animales, en cambio, saben cuándo callar. La evolución no les dio más inteligencia, no les dio mejores órganos, les dio una estrategia distinta. Y eso plantea una idea inquietante. La vida compleja no tiene una única forma correcta de funcionar. Hay caminos alternativos, radicales, que simplemente nunca tomamos. Caminos donde sobrevivir no significa mantenerse activo, sino aceptar la pausa. Donde la conciencia no es constante, sino opcional. Tal vez por eso estas criaturas nos fascinan tanto. Porque no solo desafían lo que creemos posible, desafían lo que creemos normal. Nos recuerdan que nuestra versión de la vida no es la única viable.
solo es la que ganó aquí. Y mientras nosotros dependemos de cada respiración, de cada segundo de oxígeno, ellas esperan tranquilamente bajo el hielo, con el mundo detenido, sabiendo que cuando todo vuelva a moverse, ellas también lo harán. Gracias por vernos. Y recuerda, en la naturaleza sobrevivir no siempre significa resistir. A veces significa saber apagarse a tiempo.